comunicación telefónica con el doctor Merlo. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica los saluda. ¿Cómo estás, doctor? Yo muy bien, gracias. Saludos a ustedes, Luis, a tu equipo y a tu audiencia. Qué lindo que es encontrar gente que esté bien. Vos estás en Río Grande, ¿no? Sí, señor, con un día radiante de sol, con vientos fuertes de 57 kilómetros según la app de mi celular. Contento ahora que vas a poder venir a Ushuaia, nosotros podemos ir para allá, pero no te bajes en Tolwyn. Ah, sí, porque ahí don intendente no me va a dejar entrar. Bueno, no solamente por la pandemia. Ahí, no, bueno, vos también, claro. Qué bárbaro, pero vos decís que es el intendente, nada más. Sí. El intendente es el que forma parte de una asociación ilícita, Petit. Es decir, vamos a llamar las cosas como son. No lo dice Merlo, sino que lo dice el Código Penal, y cuando más de 3 personas se ponen de acuerdo para cometer un delito, es una asociación ilícita al margen de la existencia de delitos conexos en concurso real, como solemos decir en la jerga los abogados, en este caso encubriendo de manera grabada, porque él es el actual intendente de la ciudad, las entregas ilegales de tierras que durante 12 años hizo Claudio Queno, disfrazándolas bajo la figura de reserva, es decir, una figura que no existe en la ordenanza, pero que lógicamente lo hicieron por 2 razones. Primero, para no poner el precio de la tierra fiscal que se estaba vendiendo al valor de un celular, como lo dijo el propio intendente Harrington cuando asumió en la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Tolwyn de este año, y además porque también con la ordenanza que acaban de aprobar los 3 concejales de Tolwyn, Alderete, Dávila y Muñoz, lo que están haciendo, además de encubrir la venta irregular de estas tierras por parte de que no es blanquearlas, porque justamente eran verdaderas adjudicaciones en venta, tal como lo dice la ordenanza que aprobaron el viernes 30 del mes pasado. Y el dueño del agua del agua de las termas, bueno, está enojado. El dueño del agua de las termas, del agua potable que se roban en camiones desde hace 15 años y que ahora embotellan. Claro, está enojado. ¿Por qué está enojado? ¿No te llegó ninguna carta de documento, ninguna acción? Yo lo denuncié penalmente. Pero no te llegó nada. No sé si se va a nada. atrever a mandarme una carta de documento. Si él se está robando el agua de la surgente natural para venderla. Te lo voy a hacer más claro. No, yo te escucho y te dejo hablar. Antes de entrevistarte, quería compartir un poco la lectura de los títulos de los diarios, porque nada refleja lo que está ocurriendo en Tolwyn. O sea, para saber lo que es tierra tenemos... liberada, es tierra de nadie. ¿Y por qué? Porque evidentemente hubo una decisión política de hacerlo así para poder enriquecerse a costa del Estado con la venta de tierras fiscales. Arcando lo tenés de vecino ahora. Arcando es uno de los integrantes de la asociación ilícita. Si él fue el que promulgó las 2 leyes 1147 y 886 de creación del departamento Tolwyn y de ampliación del ejido urbano de la ciudad, justamente para blanquear la entrega de tierras que estaban afuera y que le hicieron durante 800 años. Porque necesitaban, cuando la empresa Transporte Roalmate recurrió a la Corte de Justicia ante la declaración insólita y aberrante de que es legal y aplicable a Transporte Roalmate SRL, que es la que tiene la concesión de las termas, la ley provincial 597, que justamente prohíbe la concesión que tiene por contrato del año 1988 y prohíbe la entrega de tierras fiscales. Como esa ley 597, en algún momento la Corte Suprema la va a declarar inconstitucional y no aplicable a Transporte Roalmate, que es lo que hicieron los sinvergüenzas de los 11 legisladores provinciales que también están denunciados penalmente, aprobaron estas 2 leyes provinciales con la excepción del legislador Loeffler, Villegas, Boyajian y la actual vicegobernadora, que se salvaron. Te interrumpo ahí. Dime. Acá hubo un caso que nada tiene que ver con esto, de un paciente del hospital, de la clínica San Jorge, que la hija pide que se le dé tratamiento con dióxido de cloro, haciéndose cargo ella y bla, 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 bla. Y el fallo del juez que le tocó intervenir dice que él no puede inmiscuirse en
en las facultades. Es una cuestión que en realidad es atinente a un médico. Claro, y bueno, y acá pasaría lo mismo. El juez no te va a contestar de que no puede inmiscuirse en la política, porque en definitiva, vos me estás diciendo que la propia legislatura legitimó, si me permitís el término. Exactamente, legitimó el robo de las tierras fiscales con estas dos leyes que te acabo de decir. Y el juez no te puede... están pedidas la declaración de inconstitucionalidad porque así lo hice ya hace un par de años atrás. Y el juez no te puede decir yo me corro de esta porque no... No, porque esa no es una cuestión política. Es lisa y llanamente un robo. Vamos a poner las cosas con su nombre. Es decir, vamos a hablar del tema del agua primero y después si querés hablamos de las leyes provinciales. Yo quiero. Arranquemos con el agua, dale. Bueno, el agua, con fecha, a ver si mal no recuerdo, creo que fue en el 2010, la empresa Agua Patagónica, SRL, o del Faro, que supongo que será el nombre comercial, le presenta una nota a Claudio Queno pidiendo que le entreguen un predio fiscal en inmediaciones de un lugar en donde salía el agua de manera continua, bla, 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 que era precisamente la Surgente, que abastece desde siempre las termas, porque la zona de donde están las piletas no existe agua potable. ¿Está claro? O sea que le pide por escrito la surgente, la semisurgente. Claro, donde está sí, claro, pero no le entregó la surgente porque no se la podía entregar. Entonces, ¿qué hizo? Le entregó un predio fiscal justo al frente de la surgente. Pero además, le dio una autorización por escrito para que pudiera perforar desde el predio que le dio de 8 hectáreas, que dicho sea de paso, cuando pidió nada más que 250 metros cuadrados para construir el galpón y poner la planta embotelladora y embotellarla y sacarla en camiones para venderla, como antes lo hacía con camiones cisterna de manera clandestina. Le dio 8 hectáreas, si eso no es cuando un negocio inmobiliario, ¿cómo se llama? Curiosamente bajo la figura de la reserva, que es lo que acaba de decir el arquitecto Bargueto, que integra el gabinete actual de Harrington el día jueves de la semana pasada, que efectivamente existen estas reservas que no solamente, como mintieron los concejales públicamente, que eran para vivienda permanente, sino que se destinaron a emprendimientos. Y justamente este es uno de los emprendimientos. Y otra fue cuando le dieron 6 hectáreas a Catanalmañi para poner una cantera en plena zona termal. Primero, que no se debe ni se puede poner una cantera, sino que eso está escondiendo, va también bajo la figura de una reserva, obviamente un proyecto inmobiliario. ¿Y quién era el que aprobaba los loteos para que se mediante la aprobación de los planos pertinentes de Mensura y de Endimbe? El ingeniero Eduardo Villa, que fue integrante del gabinete de Queno y después apareció mágicamente a cargo de Catastro y después del AREF en el gobierno de Bertone. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Perfectamente. Ahora, si me permitís, para no seguir adelante y que pierda el hilo. Cuando le pide la semisurgente, le contesta que no. ¿Por qué? La semisurgente como recurso. Sí. ¿De quién es? Es un recurso natural. ¿De quién? En primer lugar, los recursos naturales son de propiedad del Estado. ¿Estado nacional o provincial? El Estado concesiona la entrega de los recursos, como por ejemplo ocurre con las termas, a través previamente de una inversión que hizo la empresa Transporte Robalmat SRL de $2,5 millones para construir, por ejemplo, el camino que no existía desde la ruta 3 hasta donde están las termas. Y ahora son termas, ahora hay pileta. Aclárame era una laguna de agua caliente. Que además tampoco nadie sabía sobre su potencialidad, porque la que encargó los trabajos a la Secretaría de Minería de la Nación y aportó la plata para la logística pertinente fue también la empresa Robalmat. Entonces, esa agua que descubre la empresa la existencia de la misma cuando estaba en construcción del camino, hubo que hacer un desvío para no atravesarla con el camino que venía en construcción, que salía desde la ruta 3 y que culmina en donde están las termas. Entonces, es una picardía, es una de las tantas avivadas que se vienen haciendo. Primero lo autorizaron a que se lo lleven camiones, después le dieron un predio por escrito, que se lo da Queno en el año 2017, mediante una resolución EMT número 189 y la 275, que encubren la defraudación al Estado hecha por Queno durante años, entregando tierras fiscales a diestra y siniestra al valor de un celular, y que ahora es encubierta por los 3 concejales que blanquean este choreo y por Harrington, que no lo denuncia.
Claro, pero Harrington era parte del equipo de Keno. Harrington fue secretario de gobierno de Keno, ¿cómo lo va a denunciar? No puede. Debería. Nadie está obligado a declarar en su contra. Claro, salvo y cuanto no haya entregado tierras fiscales violando la ley. Eso lo puede hacer un funcionario honesto, pero ¿cuál es el problema? Que el propio Harrington reconoció la entrega de tierras fiscales burlando la ordenanza. Por eso no lo puede denunciar. Pero yo sí. Y estoy trabajando en esa denuncia, puliendo los últimos detalles. Ahora, contestame esto. Estamos hablando con el doctor Daniel Merlo. ¿Vos sos abogado penalista? En realidad yo soy abogado, Luis. Es decir, la especialidad dentro de la provincia de Tierra del Fuego, yo te puedo decir que prácticamente es difícil de que uno la pueda tener, porque en definitiva esto es muy pequeño y como uno vive de su profesión, hoy viene una cuestión civil y la tomamos, y mañana viene una cuestión contenciosa administrativa y también. Entonces la especialidad te diría que no es como en la medicina, que es muy puntual, ¿está claro? Claro, o sea que tenés un buffet, atendés distintos tipos civil, comercial. Uno atiende de todo un poco, porque en definitiva de eso se trata el ejercicio liberal de la profesión. Bien, o sea que tenés un buffet y atendés civil, comercial, penal. Y he hecho, claro, con tantos años de ejercicio de la profesión, he atendido prácticamente todos los fueros que integran la misma, así que no creo que me haya quedado algún campo del derecho sin cubrir en tantos años de ejercicio. Ahora, por favor, contame por mi desconocimiento, ¿no? Sí. Cuando son aguas termales, aguas semisurgentes, cuando hay minerales, esa riqueza que está en la tierra, ¿pertenece al Estado nacional o provincial? No, al Estado provincial, de acuerdo a la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego. Siempre. Salvo en la época que éramos territorio nacional. Ok. Cuando hablamos de la Isla de los Estados, ¿ese patrimonio es provincial? Sí, porque forma parte de la provincia de Tierra del Fuego. No te olvides que la provincia de Tierra del Fuego, la denominación correcta es Antártida e Islas del Atlántico Sur. La Isla de los Estados forma parte de ellos. No, está bien, te preguntaba eso porque me había quedado boyando en aquel momento cuando se anunció que Macri le iba a dar el estatus de reserva, era no reserva, reserva natural, y que iba a depender de recursos naturales de nación. No, yo por eso te lo digo a vos y se lo recuerdo a la gente de Tierra del Fuego. El nombre de la provincia nuestra es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así que la Isla de los Estados no pertenece, no nos jodan. No es de nación, es de la provincia. Perfecto. Igual que Malvinas. Perfecto. Estaba con la jurisdicción provincial, que después se esté reclamando en los foros internacionales porque fue usurpada ilegítimamente por los ingleses, es otra cuestión. Está claro. Volvemos a las termas. Bien. Seguime con las termas. Te sigo. ¿Qué fue lo que pasó ahora en Río Grande? En Tolwyn con el Consejo Deliberante y esta nueva ordenanza del día jueves, viernes. Bueno, esta ordenanza del día 30 de octubre establece en su artículo primero que todas las entregas de tierras fiscales hechas por Claudio Keno hasta el día 12 de diciembre del 2019, bajo la figura de reserva de tierras fiscales, se convierten ahora, por obra y gracia de la voluntad de 3 de sus concejales, en adjudicaciones en venta, en preadjudicaciones en venta. Eso dice exactamente la ordenanza. Adjudicaciones en venta. Están blanqueando el robo que hicieron antes. Porque la preadjudicación en venta es lo que se debió haber consignado oportunamente en todas las tierras fiscales que se entregaron con esta figura de la reserva, porque la figura de la reserva de tierras fiscales no existe en la ordenanza de Tolwyn, ¿está claro? Es un invento. ¿Por qué es un invento? Porque era la forma de evitar poner el precio vil al que se vendía, por un lado, y por otro lado enmascaraba la burla de la ordenanza respecto al destino que se le iba a dar a esa tierra. Esa tierra no estaba destinada a ningún emprendimiento productivo, sino a un proyecto inmobiliario colosal. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, 1 hectárea aproximadamente deviene entre 40 y 44 o 45 lotes. Cada lote vendido hoy a un precio razonable y de mercado, pandemia incluida,
no menos de 500.000 pesos cada uno. Y resulta que vendieron la hectárea al valor de un celular, como lo dijo Harrington. Si, como dice el viejo dicho popular, ladra, mueve la cola, dice guau y tiene 4 patas, es un perro. Qué desidia, cuánta vergüenza, ¿no? No es vergüenza, es un escándalo. Es un escándalo que ningún fiscal de oficio haya procedido con a tomar cartas en el asunto. Eso es lo que es una vergüenza, que a mí como abogado me da vergüenza, porque un fiscal es un abogado igual que yo. La única diferencia es que él acusa y le pagan un sueldo para ocuparse precisamente de los que están estafando, entre otras cosas, al Estado, porque estas tierras son fiscales y son de propiedad de la provincia, o sea, de todos nosotros los boguinos. Y un grupo de pícaros se vienen apropiando de ellas durante años, obteniendo millones. Y el fiscal de Estado... Una asociación ilícita, ¿cómo es el nombre que hay que ponerle? Porque para adquirir esas tierras fiscales, te lo repito, no pagaron el valor de mercado. Y esa es una estafa, lisa y llana. Y el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, ¿qué rol cumple en esto? Él debería, por ejemplo, como ya hay una causa penal que está tramitando oportunamente por este tema, al margen de la que yo ahora voy a iniciar en contra de los 3 concejales y de Harrington, el fiscal de Estado debería haber solicitado ser cedido como parte querellante, porque se presupone que las tierras de las que estamos hablando son de propiedad de la provincia. Claro. Y él debe velar por la defensa de los intereses de la provincia. Que yo sepa, no se presenta nunca en la causa como querellante. Ahora bien, la función del fiscal de Estado, ¿quién debe supervisarla o fiscalizarla, si vale la redundancia? El gobernador de la provincia. En este caso, Melella, ¿se ha pronunciado respecto a estas denuncias que venís haciendo? Yo tengo entendido que no. No se habrá enterado. Para que haya salido publicado en algún portal y yo no lo leí, o en algún diario o en alguna radio, todavía yo desconozco cuál es la opinión del señor gobernador respecto a lo que está pasando en Tolwyn con la entrega de las tierras fiscales. Que el silencio me mata. O no. Agustín Tita... O también se convierte en una estrategia. Bueno, pero Agustín Tita, Federico Greve, este otro, yo digo muchacho, pero respetuosamente, el legislador Villegas, que viene de la gestión anterior, igual que la vicegobernadora Urquiza, al venir de la gestión anterior, no puede desconocer esto que vos estás planteando, que vos señalás como asociación ilícita de Juan Carlos Arcando. Ilícita, el que lo califica es el fiscal puede entender que no, por más que sí, ¿está claro? Bien, pero vos lo acusás a Arcando, y Arcando era el presidente de la legislatura, por lo tanto, en su relación legislativa, tanto Urquiza como Villegas conocen esto que vos estás planteando. Sí, lo que pasa es que la denuncia con respecto a Arcando y a los 11 legisladores no refiere puntualmente a la denuncia penal de las tierras fiscales, refiere puntualmente a la aprobación de la ley 1147 y 1186, que fue para blanquear este choreo con las tierras. Que esa es la explicación por la cual, porque no hay otra, ni Villegas, ni Boyajian, ni Loeffler, ni la actual vicegobernadora, porque fue en la anterior gestión, no levantaron la mano para aprobar esas 2 leyes. ¿Está claro? Sabían que era un robo, por eso no lo hicieron. Que es lo mismo que pasó ahora en Tolwyn con los otros 2 concejales, porque de los 5 que hay, solamente Dávila, Muñoz y Alderete levantaron la mano para blanquear el robo de las entregas de tierras fiscales de manera ilegal que venía haciendo Queno durante los 12 años que estuvo a cargo de la municipalidad. O sea que yo debería tratar de ubicar al doctor Pablo Villegas, porque ahora sí podrían rever aquello que habían visto en esa oportunidad, que ahora lo ve plasmado con la denuncia que vos estás presentando. Exactamente, en tanto y en cuanto él coincida con lo que yo estoy planteando. Porque vamos a ser claros, muchos por allí se escudan o hacen interpretaciones políticas de cuestiones que son jurídicas exclusivamente o de cuestiones que son delictivas. Si cada uno tiene el derecho a opinar lo que le parece, estamos en democracia,
y cada uno es libre de callarse o de pronunciarse. Yo lo que digo es que así como no levantaron la mano estos 4 legisladores oportunamente para votar las 2 leyes de Tórwin, los concejales citados, y que voy a denunciar en el transcurso de esta semana, hicieron exactamente lo mismo que hicieron los otros 11 legisladores cuando aprobaron las 2 leyes de Tórwin. Es más, yo recuerdo que en antes de que se celebrara la última reunión de la legislatura saliente, la empresa a través de Roalmart, a través de su socio gerente, le presentó una nota en la legislatura oponiéndose y denunciando que había una maniobra por parte de algunos legisladores de ampliar el ejido urbano de Ushuaia, que era exactamente la manera de encubrir también la venta de tierras fiscales a lo largo y ancho del Camino del Vile, compradas también al valor de un celular. Y por suerte, 48 horas después de presentada esa nota, salió públicamente la hoy vicegobernadora a decir que pasaba a comisión el proyecto que pensaba ampliar el ejido urbano de Ushuaia, que era exactamente el mismo proyecto que después se convirtió en la ley 1147 de ampliación del ejido urbano de Tórwin. ¿Por qué? Porque si vos lees, y para eso internet es una maravilla, buscá la ley 597 provincial de tierras fiscales, y ahí vas a advertir cómo se dividió la provincia en diversas zonas para la venta de tierras fiscales. Una de las zonas era precisamente la que iba desde la Pataya hasta el Moat. Como la 597 está en la Corte, y la Corte la va a tumbar indudablemente, había que tener otro instrumento al respecto. Por eso necesitaban la ampliación del ejido urbano de Tórwin, y por eso necesitaban también tener la ampliación del ejido urbano de Ushuaia. 1 más 1, 2. Me dejas sorprendido por la cantidad de tierras, o sea, el volumen. Vos sabés que cuando yo vi la denuncia en los medios nacionales, no pude dejar de comparar con lo que señalaban que había ocurrido en el Calafate. Exactamente, en lo que había pasado en el Calafate y lo que pasó, creo que en El Hoyo, se llamaba otra localidad santacruceña, que se habían hecho exactamente lo mismo con las tierras fiscales. Es decir, enriquecerse unos pocos a costa del Estado. Y es fácil, bueno, por eso vos haces hincapié en esa lista donde figuran más o menos 20 empresarios muy conocidos en nuestra sociedad. Exactamente, porque ellos también son penalmente responsables, no porque se le ocurra a Merlo, es porque ellos adquirieron tierras fiscales burlando una ordenanza municipal. Es así de simple. El desconocimiento de la ley no los exime del posible delito cometido. Yo te digo una cosa, Luis, pero te voy a tutear. ¿Querés comprar un buzón? Claro, pero la oportunidad... Porque no es conocimiento de la ley. A ver, pucha, qué viejo que estoy. Para los jóvenes, si alguno está escuchando que seguramente no sabe lo que es un buzón. Es decir, cuando mandábamos las cartas por correo, había en las esquinas de las calles y en la propia oficina del correo un artefacto que era donde uno introducía la carta con una estampilla. Hoy se utiliza el mail, pero bueno, porque uno habla de buzón o de tranvía y lo más joven no tiene ni idea de lo que es. No puede alegarse de conocimiento de la ley, porque es imposible que yo compre una hectárea a lo que vale un celular. Te entiendo. Una hectárea, si la quiero comprar en una inmobiliaria, cuesta 10, 15, 20 o 50 veces más. Te entiendo, pero vos también me entendés que la oportunidad hace al ladrón, y jurídicamente hay muchas cuestiones que nos llaman la atención cuando por ahí vemos una imagen y vemos que un delincuente, un ladrón, arrebata a una mujer el celular, corre, pero ¿qué pasa? La mujer lo corre, lo atrapan al ladrón, lo golpean, recuperan el teléfono celular y después hay un fiscal, como decís vos, que interpreta de que como el celular lo recuperó la posible víctima, es un intento de hurto que no se concretó. Que una cosa es la comisión del delito y otra cosa es la tentativa. Claro, pero ahí es donde yo te pregunto a vos, ¿no? Como abogado, te digo, mira, a mí me ofrecieron
10 hectáreas en Tolwyn Sí. a 100.000 pesos y me lo dan a pagar en cuotas. ¿Vos las compraste? No, pero si yo tengo esa posibilidad y digo, ¿qué? Escúchame, ¿cómo viene esto? Y vos decís, no, esto es una locura. ¿Y qué pasa si me meto? El problema, ¿sabes en dónde está? No solamente en el precio vil, porque es imposible que vos puedas comprar una hectárea al valor de un celular cuando en una hectárea le está sacando 20 millones de pesos. Obvio. Y vendés 40 lotes a 500.000 pesos cada uno. Te entiendo. Claro. Aparte me Ahora, decís que ¿en dónde el está la fin... trampa? Que los que compraron en su momento esas tierras fiscales al valor de un celular, lo hicieron con la excusa de que iban a llevar adelante un emprendimiento productivo y nunca fue así. Escondieron que el verdadero objeto era hacer un loteo. Entonces, eso no es desconocimiento del derecho, eso es lisa y llanamente ser un estafador. No, Porque nunca se hicieron los emprendimientos. Y no lo digo yo, esto lo dijo puntualmente, con todas las letras, quien fuera concejal de Ushuaia, de Tolwyn, Ana Paula Cejas, que lo dijo así como te lo estoy diciendo yo. Lo que se buscaba era lucrar con la tierra fiscal, escondiendo que el objeto era el de un loteo, pero resulta que se las otorgaron para supuestos emprendimientos que nunca se concretaron. Y esto así fue entendido por el fiscal Cuadrini, que ahora curiosamente ha sido premiado y convertido en juez. Parece que cuando un fiscal hace su trabajo y decide abrir una investigación por corrupción, automáticamente lo premian y lo ascienden para sacárselo de encima por molestoso. Qué difícil que me planteas el panorama cuando yo todos los días sostengo que tenemos que recurrir a la justicia, que la justicia es una institución como cualquier otra, que tiene gente buena y gente mala, y que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que velar para que se depure el sistema judicial y poder tener realmente jueces probos. Pero ¿cómo tenerlo? Cuando vos me estás diciendo de que quien nombra a los jueces precisamente está premiando gente que hizo indebidamente su los trabajo. Jueces también están denunciados penalmente. De los 7 integrantes que nombran jueces, el fiscal de Estado, el integrante del Superior Tribunal, Furlan, que están en el Consejo de la Magistratura, están denunciados penalmente. Entonces, ¿qué garantía tengo? Por eso no me presento yo a concursar como juez. No, yo te entiendo. Que a cargo el que se presenta. Yo te entiendo, Daniel, pero me pasa esto, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que por ahí no haya buenos jueces, ¿eh? No, siguiendo tu razonamiento, las personas que podrían llegar a juzgar a legisladores como Furlan, que vos me decís que participaron de esta maniobra, si los nombraron ellos, no te voy a juzgar nunca, no voy a encontrar nunca una causa, dándote la razón a lo que vos planteás, ¿eh? No termino de entender a dónde apuntas. A ver si me lo platicas. ¿A dónde recurro cuando la justicia no la encuentro acá en la provincia? Qué buena pregunta. Es decir, hay una última ratio, como decimos los abogados, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y fíjate vos qué importante es lo que vos me acabas de preguntar, que la denominada Comisión Veraldi, porque es el abogado de la actual vicepresidenta de la Nación quien la integra, y donde también está integrada por la doctora Bataini, que es parte del Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego del Superior Tribunal, una de las cuestiones que está planteando para que se modifiquen es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trate solamente las cuestiones referidas a las violaciones a la Constitución Nacional, lo cual significa que de prosperar, la mayoría de los argentinos quedarían en bola y a lo grito como Tarzán en todas las cuestiones litigiosas en donde sus derechos han sido pulverizados por decisiones políticas oportunistas de los gobiernos provinciales. ¿Por qué? Porque crearían un organismo intermedio que sería el que juzgaría estas cuestiones. No, la la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su nombre lo dice absolutamente todo. Es la Corte Suprema de Justicia, y la justicia engloba tanto las cuestiones constitucionales como lo que no son constitucionales.
ahí sí que estaríamos fritos de prosperar esta cuestión. Porque espero que así cada no provincia lavaría sus trapos en la misma provincia. O con un organismo intermedio que no sería la Corte. Lo terrible es que la Corte solamente se ocuparía de prosperar esta solicitud impetrada por esta comisión de notables. Quedaríamos, repito, absolutamente indefensos, porque, por ejemplo, muchas cuestiones, como le pasó, por ejemplo, al doctor Rembó, cuando fue a la Corte porque el fiscal de Estado se lo había llevado puesto porque tuvo el ex legislador Martínez, que todos lo conocimos como pan crudo, la osadía de decir que era un ladrón el fiscal de Estado porque había cometido diversas irregularidades cuando estaba en su función. Y resulta que lo demandó el fiscal de Estado a Martínez. Martínez se murió, fue a la Corte de Justicia esta causa y la Corte le dio la razón a Pancrudo, que ya estaba muerto. Me acuerdo del hecho. Y ahí no había es decir, ¿qué es lo que resolvió la Corte? Nada más y menos que pronunciarse sobre el derecho de expresión. Pero fundamentalmente de lo que se trataba era de una calificación efectuada por una persona respecto de un funcionario, más allá de la cuestión constitucional de si se violaba o no un derecho, ¿está claro? Perfecto. Digo para que la gente lo pueda comprender lo absurdo que es el planteo, además de absolutamente egoísta, mezquino y perverso, de querer proteger, entre comillas, a la Corte solamente para que trate cuestiones en donde se viola la Constitución. Es decir, todos los choreos que se vienen haciendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, la Corte no tendría cómo intervenir. Me llevas a pensar sobre esta situación. Hoy temprano hablaba un oyente enojado, lógicamente, porque se amplía el Superior Tribunal de Justicia. Vemos que también la ampliación necesita contar con un mayor presupuesto. Vemos cómo el edificio del Superior Tribunal se hizo en tiempos lógicos, mientras que el Hospital Regional Ernesto Campos, el esqueleto nada más, ni siquiera pudieron llegar a las bases, ¿no? Como diciendo, mirá cómo prioriza la política al Poder Judicial, o es el Poder Judicial el que maneja la política. Qué buena pregunta es. Evidentemente, lo primero que sorprende es el monto de dinero. Casi 5.000 millones de pesos, de los cuales el 90% se destina a sueldo, convierte al Poder Judicial en un sector privilegiado de la sociedad. Cuando la Argentina está con las ruedas para arriba con esta pandemia, cuando los que viven de su trabajo, llámese monotributistas o autónomos, están cada vez más complicados en su situación financiera, y cuando los empleados ganan 2,50 pesos. Esto realmente, para mí, es una bofetada. ¿Por qué? Porque aumentar la estructura de empleados del Poder Judicial, no en dos, porque cada juez que se piensa nombrar de nuevo en el Superior Tribunal tiene 3, 4 o 5 personas que colaboran con él, y hay que pagarle sueldo, y hay que pagar la luz, el gas de las oficinas, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo lo que digo es, con una provincia que reconoce públicamente la propia legislatura que tiene un déficit, ¿cómo justifican que se gaste, es decir, que se aumente el gasto del Estado en un momento absolutamente inoportuno para hacerlo, además de ser innecesario? Porque 2 jueces más no oxigenan el Superior Tribunal, como escuché por allí que algunos lo planteaban. Para oxigenar el Superior Tribunal, primero se deberían ir los 3 que están ahora a cargo, porque tuvieron la osadía de declarar legal una ley cuando no lo es, porque tuvieron la osadía de no acceder a escriturar un inmueble diciendo que se necesitaba presentar un plano, y resulta que el plano lo robaron de la oficina de catastro los mismos funcionarios para evitar la escrituración, por ejemplo, de las termas del Valdés. Es más, llegaron a decir que era necesario la presentación de los originales, y resulta que cuando yo le pedí
a la que fuera directora y la justicia lo citó porque hice la denuncia penal cuando se robaron los planos, lo cual es un disparate. La propia ex cartógrafa Danza, no sigue siendo cartógrafa, es ex directora de tierras en aquella época, declaró en sede penal que con la simple fotocopia de los planos alcanzaba. Y aquí que los planos habían sido presentados en copia y en original. Las copias estaban, se habían robado los originales, pero para los jueces no fue suficiente. Los mismos jueces que cuando yo pedí a favor de la empresa Roadmat 2 medidas cautelares para protegerla de los ladrones, tampoco accedieron, violando el Código de Procedimiento. Los mismos jueces que le permitieron a Harrington, hoy intendente de Tolwyn, cuando era legislador, que entrara por la ventana en este juicio que ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se llevara fotocopia de un expediente. Solamente a ellos se le puede ocurrir. Pues es que pienso en el recurso de las termas, ¿no? En el recurso turístico, en el lucro cesante por tantos años de desidia y de maniobras para quitarle algo que indudablemente es valioso, si no, ¿por qué se lo quieren quitar? Y porque si no valiera nada no se lo hubieran querido robar. Claro, quédatelo. O sea, el tema acá es también la privación de todos nosotros, ¿no? De poder disfrutar del lugar y también la facturación, o sea, el lucro económico que ha perdido esta empresa Roadmat. Pero ¿sabés qué pasa? Lo más terrible de todo esto es efectivamente esto, es decir, 20 años que no las puedo explotar, pero a pesar de eso las cuidaron. Claro, porque no pueden perder la posición. Exactamente. Si la llegan a dejar... Si no hubiera ocurrido esto de cuidar a las termas, el destino de las mismas hubiera sido lo que pasó con el Petrel, o lo que pasó con Jewin, o lo que pasó con San Pablo. Es decir, vamos a ser claros, la contradicción en la Argentina es una cosa increíble. Quien se ve perjudicado por el Estado durante 20 años y no puede explotar, ni siquiera recuperar parte de lo que invirtió, la sigue cuidando para evitar que se destruya. Ahora, la justicia en todo esto, su accionar deja enormes dudas. Por eso digo que cuando uno ve el listado de las personas que quieren acceder a ser miembros del superior tribunal, sorprende que varios de los candidatos, sobre todo uno de los que figura ahí, hace 15 años atrás, para ser más preciso, si mal no recuerdo, 2005 o 2006, fue impugnado por varios abogados, y así todo lo nombraron juez de cámara. Esa impugnación llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia. ¿Está claro? ¿Y el Superior Tribunal de Justicia qué hizo? Estabas hablando de Loeffler. Estoy hablando de Loeffler, el Superior Tribunal de Justicia lo convalidó. O sea que ahora pueden llegar a ser compañeros. Y ahora pueden llegar a ser compañeros. Fíjate vos qué cosa interesante repasar los archivos. Si te vas a buscar cualquiera de los diarios, yo leí el Provincia 23. Ahí dice que cuando lo eligieron, el Consejo de la Magistratura no fundó, es decir, lo que lo votaron. ¿Por qué lo eligieron? Lenta y llanamente levantaron la mano y por mayoría lo aprobaron. Dice esa presentación de aquella época que tampoco hubo una opinión por escrito sobre los méritos del trabajo que el postulante hizo. Dice la presentación que tampoco valoraron la conducta ética profesional, ignorando, por ejemplo, que había sido procesado penalmente en la causa difusa, al margen que después fue sobreseído por prescripción. ¿Está claro? Tampoco tuvieron en cuenta, dicen los presentantes de aquella impugnación en su momento, los antecedentes del postulante. Y cuestionaron que era improcedente, por ejemplo, el acompañamiento de fotos del estudio, de copias de los poderes para juicio, de factura de la compra de un software, de documental sobre su actividad en la Cámara de Diputados, creo que había sido diputado nacional, adjuntó un contrato de servicio con el Banco de Tierra del Juego y la documentación sobre la militancia en el Movimiento Popular Jueguino.
Esos eran los antecedentes. Obviamente hoy es doctor en Derecho, ha publicado algunos trabajos, ha hecho las cosas de una manera diferente. Ahora, lo interesante es que sigue el Consejo de la Magistratura sin conformar la oposición entre los postulantes, no hay concurso, y sin tener en cuenta los antecedentes en función también de la oposición y de qué tipo de antecedentes se trata, porque vamos a ser claros, si hay un candidato fueguino que no puede salir por razones obvias tan rápidamente de la provincia a hacer cursos de perfeccionamiento, el que viene de afuera le lleva ventaja que tiene la posibilidad, viviendo en las ciudades grandes, de acceder a cursos de posgrado. Ahora, este mismo camarista, y yo ya también lo creo que lo dije oportunamente, a mí me preocupa que se convierta en ministro de la Corte. Y me preocupa porque emitió un voto crucial para favorecer la situación procesal de Celentano, que es uno de los beneficiados por las tierras fiscales en Tolwyn, cuando estaba procesado y la Cámara de Apelaciones debía confirmar el procesamiento. El doctor De Martino, que es el actual presidente de la Asociación de Magistrados, emitió su voto diciendo que había que confirmar el procesamiento porque la pericia que se había hecho determinaba una defraudación en perjuicio del Estado. Y el doctor Joffre, con el acompañamiento del OFRE, que el OFRE integraba e integra la Cámara Civil, ni siquiera fundamentó el voto, simplemente adhirió y permitió favorecer la situación procesal de Celentano. Tirás tanta información que por ahí el oyente, o sea, vas tan rápido, vas a tu ritmo, y el oyente que no está metido en el tema pierde mucho, porque lo que has dicho en este párrafo das para hablar 2 horas más. Cuando hablas de sobreseimiento por prescripción de causa, sí, señor, estás hablando del abandono de la justicia o el abandono del propio Estado en promoverla. Exacto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hagamos un ejercicio de memoria. No, es que yo me acuerdo, porque yo no, no soy tierno, ¿no? Pero me acuerdo que en una entrevista hace muchos años, dijo: si yo voy, estiro la mano y me lo llevo a José Arturo, por la causa difusa. La causa difusa se originó, a mi modo de ver, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, en una cuestión interna del movimiento popular fueguino, porque esa causa, curiosamente, se denunciaron cuando se le dio inicio a la misma, si mal no recuerdo, entre 13 o 16 ex integrantes del directorio de difusa. Pero curiosamente se procesaron nada más que a 3, que eran los que estaban enfrentados con un ministro de Cabildo en aquel momento. ¿Con quién? Con Martinelli. Porque curiosamente los procesados fueron Loeffler, Murcia y Ruggero Preto, que era senador de la Nación. Pregunto, o todos los integrantes del directorio deberían haber sido procesados, o ninguno. Y nadie me puede decir que yo hablo por boca de ganso, porque a mí me tocó defender a uno de los 3 que fueron procesados. ¿A quién? Así, a Roberto Murcia. Mira, así que conozco perfectamente esa causa. Roberto es presidente de Puerto hoy. Roberto, presidente de Puerto, en aquella época se apeló el auto de procesamiento que la Cámara de Apelaciones confirmó, fue a la Corte no lo trató y prescribió, y fueron sobreseídos los 3. Ahora, si vos me preguntás realmente qué había atrás, para mí fue una interna, porque si no, resulta incomprensible que sobre 13 o 16 personas que integraron un directorio de una sociedad anónima, solamente 3 eran responsables de la supuesta defraudación en perjuicio del Estado y los otros 13 no sabían nada. Eso huele a cuento. ¿Está claro? O no había ningún responsable o todos eran responsables, pero repito, se procesaron nada más que 3. Esto ocurre cuando muchas veces se politizan las cuestiones y no debería ser así en sede judicial. Hay que ser muy cuidadoso con esto.
Y para los oyentes que no es que no sean memoriosos, sino que no saben de qué hablamos, porque estamos hablando de hace prácticamente 20 años atrás, estamos hablando cuando recién se inició la provincia, ¿no? Exacto, pues esto ocurrió, si mal no recuerdo, en la primera gestión como gobernador de país. Mayoría de legisladores de la ciudad de Río Grande. Sí, eran 9 que nunca volvieron. Una provincia muy rica porque arrancaba de cero con el dinero de las regalías de petróleo que nos había dado Menem, ¿no? Claro, y que después también terminaron en otra cuestión judicial porque se decía que se vendieron mucho más barato de lo que se debían haber vendido esos bonos. Y así todo, o sea, estamos hablando de ese primer gobierno que también lamentablemente anotó el primer muerto en democracia, ¿no? Víctor Choque. Claro, Víctor Choque. La trágica yo digo Semana Santa. Que a veces tener memoria también a veces olvidarse de algo también es tener memoria. Entonces, yo lo que creo que necesitamos, no solamente en Tierra del Fuego, sino a nivel nacional, es tener jueces probos, es decir, además del conocimiento del derecho y de los cursos realizados y de la capacidad, hay que ser idóneos, hay que ser fundamentalmente honrados. Eso es todo. Pasa que es difícil, porque vos lo dijiste en una parte de la charla que estamos teniendo, la ocasión muchas veces hace al ladrón. Ahora, sí, también es cierto que se nos educó en nuestra casa, porque eso no se enseña en la universidad, a decir que no. Seguro. Y si hay un delito y uno tiene la posibilidad de conocerlo, tiene la obligación de denunciarlo. Y no hacer como el avestruz metiendo la cabeza en el agujero y mirar para otro lado. Es compleja la situación, pero no es imposible, yo soy optimista. Yo creo que lo que está ocurriendo en la Argentina es una situación novedosa, en donde hay que tratar de que separar la paja del trigo y que no nos confundan. Porque, por ejemplo, hay provincias en donde sí está funcionando conforme a derecho el Poder Judicial, hay otras en donde no. Hay jueces que opinan de una manera y jueces que opinan de otra, pero lo que hay que tener presente es no dejarse engañar en el sentido de que los jueces hablan por su sentencia y el abogado se enoja cuando no le dan la razón. No, el abogado se enoja no cuando no le dan la razón. El abogado se enoja cuando, sabiendo que tiene la razón y lo puede probar, no se la dan. Entonces, ¿por qué Merlo se ha convertido en una persona que hace público estas cuestiones? Porque tiene cómo probar lo que dice. Por eso cuando vos me decías si me había mandado una carta de documento a la empresa que cerró el agua, ni la empresa, ni los legisladores que están denunciados, ni Arcando, ni Harrington, ni Bertone, ninguno de ellos lo puede hacer. Pero no porque lo dice Merlo, es porque Merlo tiene las pruebas de que es verdad lo que está diciendo, nada más. Y en algún momento se hará justicia. No sé cuándo, hoy, mañana, la verdad lo ignoro. Yo sé que esto es una batalla desigual, no me cabe ninguna duda que es así. Es más, si no fuera por la valentía de algunos sectores del periodismo, entre los cuales te incluyo, minoritario por cierto en la Tierra del Fuego, la gente no podría tomar conocimiento de la información que yo les estoy brindando, cuando además es peor, cuando además he sido censurado, por ejemplo en Provincia 23, en Tiempo Fueguino y en El Sureño. Yo publiqué durante un montón de años más de 20 solicitadas de las cuestiones de las que estamos hablando ahora. Llegó el gobierno de Bertone y un día para otro Merlo no salió más en el diario El Sueño. En Provincia 23 tuve que pedirle al director una fe de ratas, no me hizo caso y salí a publicar una solicitada porque habían omitido publicar lo que a ellos no les convenía. Y Tiempo Fueguino me hizo exactamente lo mismo y me dirigí a una colega tuya que está en Ushuaia, a Silvana Minué, para decirle y preguntarle si era ella la que me había censurado o era la dirección del diario. Pobrecita, la metí en un problema. Ella de buena fe me hizo un reportaje, pero cuando se publicó, lo que no le servía, me lo sacaron. Bueno,
si esto no es censura, ¿cómo se llama? Me pasó también en Tolwyn en su momento. No entendió el periodista que uno no puede ser privado del derecho de opinar por más que esa opinión contradiga la línea editorial del medio. De eso se trata la democracia. Claro, pero también pasa... Vos nombraste Tiempo Fueguino. Pensé que no era... Tiempo Fueguino va a ser difícil que aparezcas ahí. Bueno, pero claro que yo te diría que es casi imposible. Pero como había que otorgarme un derecho a réplica y no tenían cómo eludir esa responsabilidad, que es legal, me la otorgaron a través del reportaje pertinente, hecho por supuesto por teléfono, pero cuando hubo que reproducirlo en el diario me cepillaron, lo que a ellos no les servía. Bueno, ahora yo tengo la posibilidad, gracias a vos, de que el pueblo de Tierra del Fuego se entere. Es un tema de... Nos hablan de que el periodismo es independiente, pero en realidad Independiente es un club de Avellaneda, igual que Racing. Es un tema de edición, che. Hubo un tema de edición. El famoso tema de edición. Yo entiendo esto, porque yo también en los años 80 supe tener una radio de frecuencia modulada y supe incursionar también con audacia atrás de un micrófono. Y sé lo que significa la edición, que no tiene absolutamente nada que ver con censurar una opinión. Mira, hace más de 20 años que hago esto, ¿no? Y me pasa lo que vos decís. Yo por momentos es como que siento... Me enojo, porque sé que, por ejemplo, hay entrevistas buenas que no tienen réplica. Y de repente hay algo, 2 renglones, que sí tiene réplica porque, a ver, le sirve a alguien para lacerar la trayectoria política de un adversario o un enemigo. ¿Me expliqué? Correcto. O sea, ese es el mal uso de la información. Claro, se toma muy con pinzas y mis notas no son cortas, pero yo agradezco hablar con vos. De más está decirte que tengo un montón de mensajes de gente que te agradece que hables y te desea éxito en esta tarea, en esta tarea tan difícil donde te has metido. Sí, yo sé que sí, pero sabes, también yo quiero seguir mirando a mis hijas y a mis nietos fueguinos a los ojos. Quiero hacerlo sin vergüenza y sin tener que reprocharme el día que me toque partir que no hice lo que tenía que hacer por desenmascarar a los ladrones, aunque eso signifique, que para mí es un halago, que los que yo he denunciado estén realmente molestos para conmigo. Pero yo no tengo nada personal en contra de ellos, simplemente les estoy diciendo a los compradores ilegales de tierras fiscales, ¿por qué no las compraron a lo que realmente valía el predio? Porque eso no es hacer negocio, eso es estafar al Estado, comprarle por 5 y después venderla por 50. Si se hubiera hecho, por ejemplo, Tolwyn, como lo dice el propio integrante del gabinete de Harrington, Bargueto, en la nota del jueves de la semana pasada, en el diario Provincia 23, que tiene menos del 50% de gas, de cloaca y de electricidad, si hubiera vendido Queno las tierras fiscales y otros intendentes, no solamente Queno, anteriores a él, que también hicieron lo mismo, hoy tendría todos los servicios instalados y no tendría que estar mendigando coparticipación Tolwyn porque se podría autofinanciar. Eso es lo que debe entender claramente la sociedad. Acá no se trata de decir tal político es corrupto o no, es decir, ustedes fueron elegidos como funcionarios públicos para defender y tutelar los bienes del Estado, no para apropiarse indebidamente de ellos, contando además con la protección de un sector del Poder Judicial. Eso es lo terrible y es lo que no debe pasar nunca más en Tierra del Fuego. Y algún día espero que se logre. Permíteme que le diga al oyente que también debe interpretar que yo, funcionario que otorgo este beneficio, algo debo recibir a cambio. De eso no te quepa ninguna duda. Porque todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado,
sea integrante del Poder Legislativo, del Poder Judicial o del Poder Político, Ejecutivo, Municipal o Provincial, que participó de una maniobra defraudatoria, lógicamente lo hizo también para obtener un beneficio, porque nadie comete un delito gratis. Merlo, vamos a seguir en comunicación, mantenernos al tanto de cómo siguen las actuaciones, por favor, y yo también te voy a mantener al tanto de las repercusiones de la nota. Con mucho gusto, Luis, saludos para ti, para toda la audiencia, las disculpas del caso, porque a veces uno incursiona en cuestiones que son áridas para la gente común y cuesta bajar al llano para tratar de hacérselo entender al que no es aversado en las cuestiones legales, pero espero que haya sido claro el mensaje. Después hacemos el digesto, quédate tranquilo. Un abrazo. Venga, buen día, hasta otro momento. Hablamos con el doctor Daniel Merlo.